Oscar, quisiera que revisáramos un poco más sobre el gobierno de Alberto Fujimori, sobre todo también para que las nuevas generaciones entiendan un poco más sobre esto, la audiencia que nos acompaña hoy, y por qué es amado pero también odiado en Perú. Bueno, su gobierno tuvo dos caras, ¿no? Fue elegido democráticamente en 1990, le ganó al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en una intensa campaña electoral. Él era un virtual desconocido, apenas exhibía como parte de su carrera política el ser rector de una universidad estatal, pero bueno, llegó y sorprendió. Él había prometido el no shock, mientras Vargas Llosa prometía efectivamente una cosa dura como la que prometió y está haciendo Milei en Argentina. En cambio, Alberto Fujimori dijo que no iba a hacer eso y terminó haciendo exactamente lo que dijo Vargas Llosa. Esto tuvo un alto costo social, sin embargo, fue bueno para acomodar la economía nacional y empezar, digamos, a encarrilar la economía sobre la cual hoy camina felizmente el Perú, y por eso también hay reconocimiento a su gobierno. Sin embargo, recordemos que en el año 92, apenas a 2 años de su gobierno, él cerró el Congreso de manera autocrática. Realmente es un autogolpe de Estado porque él se quedaba en el cargo. Se juntó con la Fuerza Armada, como por ejemplo en su momento ha pasado con Venezuela, y gobernó los siguientes años. Para vestir de democracia su autocracia, hizo una elección de un Congreso Constituyente, que además cambió la Constitución más o menos a la medida del régimen. Luego en el 95 se reeligió, efectivamente ganó la elección, y ahí se terminó de plantear como un gobierno democrático, y el 2000 empezó a deteriorarse porque él cogobernaba con un personaje oscuro que está en la cárcel hoy, que se llama Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia. Y ahí se cometieron una serie de satrapías, de abusos, de crímenes incluso, que llevaron a una crisis ya extrema en el año 2000 y 2001. Finalmente Fujimori terminó su mandato de la manera más vergonzosa, que fue en un viaje a Brunei, renunciando vía fax al cargo, al no poder manejar ya esa situación ante la huida de su asesor Montesinos. Por eso es que, Trini, hay dos caras, y por eso es que una parte del Perú lo quiere y solamente ve la parte buena, es decir, el encarrilamiento de la economía nacional, que es cierta, yo reconozco por supuesto, pero por otra no quiere admitir los crímenes de lesa humanidad, la corrupción desatada que significó su gobierno. Sí, Oscar, mencionas este dato curioso, histórico, además de Mario Vargas Llosa, pero hay otro, y es la coincidencia de la muerte un mismo 11 de septiembre con respecto a Abimael Guzmán, y todo también que ha sido característico en su gobierno con respecto a la lucha contra Sendero Luminoso. Una coincidencia que para algunos puede ser algo así como justicia divina, ¿no? Digo, y de 86 años, además. Los dos. A los 86 años muere, igual que Abimael Guzmán, el peor enemigo del Perú en las últimas décadas, y también a la misma edad, y el día en que caen las Torres Gemelas. Es decir, es una fecha, la verdad, bastante fuerte y difícil de olvidar a partir de ahora. Lo que se prepara en este momento es el velorio en el Ministerio de Cultura. El gobierno, que como ustedes deben saber, pues cogobierna con Fuerza Popular, el partido de la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, ha decretado 3 días de duelo. Para muchos es una afrenta, es una ofensa, porque recordemos que finalmente Fujimori, con sus aciertos y desaciertos, terminó siendo el primer y único presidente del Perú encarcelado y sentenciado en un proceso inobjetable, porque nadie lo objetó siquiera ante la Haya, cosa que podría haber pasado. O sea, es inobjetable, y fue condenado a 25 años que iban a terminar en el año 32. Como todos sabemos también, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se hizo una negociación oscura, y el 24 de diciembre, como regalo de Navidad del 2017, se le excarceló. Fue tal el escándalo que tuvieron a los meses que volverlo a la cárcel, y el escándalo fue encabezado por su hija, Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular. Es increíble, pero así es la historia, que no cejó en atacar a su hermano, y que sabiendo que eso le iba a costar volver a la cárcel a su padre. Hay quienes dicen, ¿cómo puede vivir la señora Keiko Fujimori
con ese cargo de conciencia. Otros dicen que no tiene conciencia. Yo no me voy a meter a adivinar cómo piensa la señora Fujimori, pero estoy, digamos, relatando hechos para tu audiencia, Trini. Sí, Oscar, y además, bueno, lo mencionabas anteriormente, el caso de Alberto Fujimori en la cárcel y lo que ha sucedido después también en Perú, mucha inestabilidad política luego de varios años donde han habido muchos presidentes. Sin embargo, hay algo que también es característico de lo que está sucediendo en este momento y queda como una incertidumbre, quedan estos casos abiertos contra Fujimori, además incluso reparaciones civiles. Sí, es bueno recordar que al haber sido condenado, primero por crímenes de lesa humanidad y por, digamos, autoría mediata, esa era la figura de algunos crímenes que se perpetraron en su gobierno contra inocentes, porque podría haberse evaluado que se mató terroristas. No, se mató inocentes, se asesinó inocentes. Pero bueno, eso significaba también una reparación civil de 5 millones de soles, si no me equivoco, pero era una cantidad importante, de la cual nunca pagó un sol. Segundo, se le reclamó a la hora que finalmente fue excarcelado hace casi 10 meses por un dictamen del Tribunal Constitucional. Se esperaba que reconociera su culpa y nunca pidió perdón, no reconoció los crímenes de su gobierno, no reconoció la corrupción de su gobierno, que fue realmente un escándalo. Recordemos que en todos los gobiernos más o menos latinoamericanos hay casos de corrupción, pero pocos pueden exhibir lo que exhibió el gobierno de Fujimori al final. Fueron llevados a la cárcel presidentes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Fuerza Armada, ministros, viceministros. Es decir, realmente fue una corrupción brutal que nunca había vivido el Perú. Por eso es que hay dos caras, y el lado oscuro de Fujimori, el lado bueno, positivo, definitivamente fue el encarrilar al país hacia una economía abierta, de mercado, atrayendo inversiones, lo cual sucedió, y no podemos reconocer objetivamente que eso fue así. Sin embargo, está el otro lado oscuro, una corrupción desembosada, desatada, como nunca se había visto, y una destrucción de las instituciones políticas que hasta hoy estamos pagando. Por eso es que en las elecciones del 26, al igual que en las del 21, estamos por asistir a una cosa escandalosa: la posible candidatura presidencial de 30 personas. Es decir, y todo eso empezó en el gobierno de Fujimori, que atacó a los llamados partidos tradicionales, y con la prédica de adiós a los políticos tradicionales entró cualquier cosa, y entró ahora la política auspiciada y financiada por la minería ilegal, por el narcotráfico y por la tala ilegal de árboles. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos. Un gusto. Encantado. Oscar Díaz, analista internacional, nos acompañó desde Lima, Perú. Hacemos una pausa, ya regresamos con más.